Bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Hola Adriana, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, Adriana es la chica de las preguntas raras. Hola Adri. Sí. Chiquis, seguimos con las infecciones. Nos quedaba ver infecciones por Helicobacter pylori, ¿sí? Que es un tipo de bacteria que infecta el estómago. Es muy común. Aproximadamente 2/3 de la población mundial lo padecen, ¿sí? La infección de Helicobacter pylori es también la causa más común de úlceras pépticas. ¿Bien? Más allá de esto, la mayoría de las personas que la padecen, o sea, la infección, no causa problemas. ¿Bien? La bacteria del Helicobacter pylori mayormente se transmite de persona en persona y puede suceder o suele suceder durante la niñez. Y si no se trata la infección, permanece durante toda la vida. ¿Sí? En sí no está claro en realidad cómo se transmite la bacteria de una persona a otra, pero la bacteria se puede diseminar, por ejemplo, en contacto de boca en boca, ¿sí? En contacto con heces, en enfermedades del tracto gastrointestinal, ¿sí? Particularmente en realidad cuando se presenta con vómitos. Bien, también con la comida y el agua contaminada. Y la bacteria, como les dije, puede desencadenar úlceras. ¿Sí? El Helicobacter pylori ingresa en sí a las paredes de la mucosa del estómago y se adhiere al revestimiento del estómago. ¿Sí? Esta infección también puede causar que se produzca más ácido estomacal y eso dañe que el revestimiento del estómago, causando úlceras en algunas personas. Además de las úlceras, la bacteria del Helicobacter pylori causa también una inflamación crónica en el estómago, o sea, gastritis. ¿Sí? Y en ocasiones también puede causar cáncer de estómago o un tipo de linfoma estomacal que es poco frecuente. ¿Bien? Aproximadamente entre el 10 y el 15% de las personas que están infectadas desarrollan enfermedad de úlceras pépticas. Y las úlceras, que son pequeñas, en sí pueden no causar ningún síntoma. En cambio, otras úlceras pueden causar mucho sangrado. Bien, uno de los síntomas más comunes es, por ejemplo, tener el abdomen adolorido o sentir ardor con dolor. Bien, y ese dolor podría ser más intenso cuando uno está con el estómago vacío. Bien, entre los síntomas tenemos, por ejemplo, los eructos, la pérdida del apetito, la sensación de llenura o esa distensión abdominal, problemas para tomar líquidos, que es, por ahí es una de las que menos sucede, pero puede ser. Otro de los síntomas es la pérdida involuntaria de peso. Bien, heces con sangre o heces oscuras. ¿Qué se hace? Se hacen pruebas y examen. ¿Sí? Entonces, si el médico realiza la prueba, va a realizar, mejor dicho, la prueba de Helicobacter pylori,
si la persona tiene úlceras pépticas o un historial de úlceras, si la persona ha tenido molestias o dolores en el estómago por más de un mes, ¿sí? Y se hacen, por ejemplo, pruebas de sangre, pruebas de heces, se puede llegar a hacer biopsia, se puede llegar a hacer también pruebas de aliento, ¿bien? Para lo que es el tratamiento, para que esa úlcera sane y reducir también el riesgo de que vuelva, se suministra medicamentos para matar la bacteria del Helicobacter pylori, si es que está presente, y también se dan medicamentos para reducir los niveles de ácido en el estómago, ¿sí? También, obviamente, hacer cambios en el estilo de vida va a ayudar, ¿sí? Entonces, si la persona tiene una úlcera péptica y una infección por esta bacteria, lo recomendable es tratarla, ¿bien? Y los tratamientos estándares incluyen diferentes combinaciones de medicamentos, que mayormente se suele tomar entre 10 y 14 días. Antibióticos para matar la bacteria del Helicobacter pylori. Y inhibidores de la bomba de protones para ayudar a disminuir los ácidos estomacales. También se puede agregar que bismuta, o bismuto, mejor dicho. ¿Para qué? Para ayudar a matar la bacteria. ¿Bien? Las posibles en sí complicaciones es una infección prolongada, ¿sí? Una infección crónica que puede causar enfermedades, como le dije, de úlcera péptica, inflamaciones crónicas, cáncer estomacal, úlceras gástricas, linfomas de los tejidos linfoides asociados con lo que es la mucosa gástrica también, y otras complicaciones es la pérdida de sangre, severa obviamente, la cicatrización de la úlcera puede hacer que sea difícil vaciar el estómago, y otra complicación es una perforación o un agujero en el estómago y el intestino. Bien, entonces cuando nosotros o cualquier persona, ¿no?, va a consultar al médico, si tiene estos síntomas de posiciones negras o con sangre, ¿sí?, vómito severo, que puede ser con sangre o con sustancia con apariencia de rastros de café, parecería que es una señal de hemorragia, ¿sí? Cuando la persona también tiene ese dolor abdominal que es severo, que ese dolor puede venir con vómitos o con evidencia de sangre, ¿sí? Cualquiera de estos síntomas deben consultar al médico de emergencias de inmediato, ¿sí? Ya que hablamos de las úlceras pépticas, vamos a tocar este tema, que las úlceras pépticas en sí son llagas abiertas que aparecen en el revestimiento interno del estómago y en la parte superior del intestino delgado. ¿Bien? Y el síntoma más común es el dolor de estómago. ¿Bien? Entre las úlceras pépticas tenemos las úlceras gástricas, que se producen en el interior del estómago, y por otro lado tenemos las úlceras duodenales, que se producen en el interior de la parte superior del intestino delgado, o sea, el duodeno. Bien, la causa más común, como les dije antes, la infección por la bacteria del Helicobacter pylori.
Otra causa puede ser el uso prolongado de antiinflamatorios no esteroides, los AINE, como es el ibuprofeno, como es el naproxeno. Bien. Otra causa es el estrés y las comidas picantes, que en realidad no es que producen úlceras pépticas, pero producen ¿cómo decir? ¿No fue la palabra? Esa acidez, perdón, en el revestimiento interno del estómago que se puede ir dañando. ¿Bien? Hasta ahí vamos. Con respecto a los síntomas, acidez estomacal, náuseas, intolerancia a lo que son los alimentos grasos, ¿sí? El síntoma, como le dije, más común es el dolor de estómago, ese dolor de estómago ardiente, la acidez estomacal, obviamente va a empeorar ese dolor. ¿Qué más? Muchas personas también con úlceras pépticas ni siquiera tienen síntomas. Y también hay otros signos y síntomas que son menos frecuentes, que son signos y síntomas graves, como es el vomitar o vomitar con sangre, que puede verse tanto roja como negra, dificultad para respirar, sensibilidad, náuseas, vómitos, pérdida de peso. ¿Bien? Hasta ahí vamos. Las causas más comunes, una bacteria Helicobacter pylori. Por otro lado, el uso de determinados analgésicos, ¿sí? La aspirina, ¿bien? Entre otros de los medicamentos, como le dije, el ibuprofeno, el ketoprofeno también, el naxopreno sódico, ¿sí? Y después hay otros medicamentos, como son los esteroides, los anticoagulantes, la aspirina en dosis bajas,
¿Ah? Adri, ¿desde cuándo no se me escucha? Profe, desde hace rato, hace como 20 minutos. No, yo ni cuenta me di. Sí, estaba... Funcionar el ¿Qué micrófono. pasó algo? Se le cortó el internet. ¿Y a dónde o sea, que me escucharon hasta dónde? Hasta lo de las úlceras. Ay, no, ¿en serio? Sí, Sí, hasta ahí. profe, yo sé quién me mandaba el internet a mí. Salía, entraba, salía, entraba, salía, No, entraba. se ve que a mí no me andaba. Yo veía que se iban saliendo, pero nunca le presté atención. Digo, bueno, tan aburrido está. No, se escuchaba perfecto, pero después se cortó. O sea que me quedé en las úlceras, pero terminé las úlceras. Ay, me hicieron agarrar calor. Hace como 20 minutos estoy hablando sola. ¿A dónde habré quedado entonces? ¿Úlcera péptica? Sí, hasta ahí. Bueno, digo, por favor, si sucede de nuevo, abran el micrófono y avísenme. O sea, no me dejó de andar la cámara y el micrófono, las dos cosas. Bien, bueno, quedé como en úlceras pépticas allá. Les pido perdón. Decía que, lo voy a hacer un poco más corto, que las úlceras pépticas son llagas que son abiertas que aparecen en lo que es el revestimiento interior del estómago y la parte superior del intestino delgado, ¿sí? Y hay úlceras pépticas que incluyen del estómago y úlceras duodenales que se producen en el interior de la parte superior del intestino delgado, o sea, en el duodeno, ¿bien? Síntomas, acidez estomacal, náuseas, dolor en el estómago, ese dolor ardiente, ¿bien? Y menos frecuentes son los vómitos con sangre, ¿sí? Sangre también oscura en lo que son las heces, ¿sí? Dificultad para respirar, sentirse débil, ¿bien? Las causas más comunes, la bacteria del Helicobacter pylori, ¿sí? Otra causa es el uso frecuente de determinados analgésicos como es la aspirina, ¿sí? También los antiinflamatorios no esteroides, como el ibuprofeno, ¿sí? El ketoprofeno, también el naxopreno sódico, y hay otros medicamentos que son, por ejemplo, los medicamentos esteroides, los anticoagulantes, la aspirina en dosis bajas o los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, bueno, entre otros, junto con antiinflamatorios no esteroides, puede aumentar la posibilidad de tener úlceras. Con respecto a los factores de riesgo, fumar, tomar alcohol, o sea, consumir alcohol. ¿Por qué? Porque puede irritar y puede corroer ese revestimiento de la mucosa del estómago, tener estrés no tratado y comer alimentos picantes. Con respecto a las complicaciones, puede haber sangrado interno, puede haber también un agujero, o sea, una perforación en la pared del estómago. También puede haber obstrucción. O sea, la úlcera péptica puede bloquear el paso de alimentos a través de lo que es el tracto digestivo. Y por último, el cáncer de estómago. Bien, como les dije antes, las personas que están infectadas con la bacteria del
Helicobacter pylori tienen mayor riesgo de cáncer de estómago. ¿Sí? Bien, y ahora sí, con las hepatitis, que ya estaba casi en el final, les pido perdón, tenemos la hepatitis A. ¿Sí? La hepatitis A es una infección hepática que es sumamente contagiosa y es causada por un virus. ¿Sí? Causa que la inflamación del hígado y también afecta el funcionamiento del hígado. Bien, y es probable que una persona se contagie de hepatitis A por ingerir alimentos o aguas contaminadas, o también por el contacto directo con otra persona o con objetos contaminados. La mayoría de los casos leves de hepatitis A, no requieren tratamiento y las personas se recuperan completamente sin ningún daño, digamos, permanente en lo que es el hígado. Hay que practicar buenos hábitos de higiene, lavarse las manos con frecuencia, ¿sí? Vacunarse contra la hepatitis A para protegernos. Entre los síntomas que generalmente aparecen una semana después de que la persona se contrajo el virus, que en realidad no todos tienen los síntomas, pero entre los síntomas se puede incluir lo que es fiebre baja, orina oscura, heces grises, ¿sí? Cansancio o debilidad, náusea, vómitos, diarrea, ¿sí? Color amarillento en la piel o color amarillento en la parte blanca de los ojos, que sería ictericia. ¿Sí? Bien. Lo voy a hacer un poco más corto porque si no, no vamos a terminar más. Por respecto a otra cosa que me interesa que sepan es las complicaciones. Como les dije antes, la hepatitis A no causa un daño hepático a largo plazo, ni tampoco se convierte en una infección recurrente, a diferencia de los otros tipos de hepatitis, pero en rara ocasión puede provocar una pérdida repentina de la función hepática, especialmente en lo que son adultos mayores o personas con enfermedades hepáticas crónicas. ¿Sí? Si la persona está sufriendo con una insuficiencia hepática aguda, requiere hospitalización. ¿Bien? Bien. Luego tenemos que la hepatitis B. La hepatitis B es una infección hepática grave causada por el virus de la hepatitis B, que es el VHB. ¿Sí? Para algunas personas la infección de la hepatitis B se vuelve crónica, lo que significa que dura más de 6 meses. Y tener una hepatitis B crónica aumenta el riesgo de contraer también insuficiencia hepática, cáncer de hígado, cirrosis. Bien, son enfermedades que causan cicatrices permanentes en el hígado. ¿Sí? La mayoría de las personas adultas que están infectadas se recuperan por completo. Los bebés y los niños sí son más propensos a contraer una infección crónica, o sea, esa infección duradera de la hepatitis B. La vacuna también, chicas, puede prevenir la hepatitis, pero no existe cura si la persona ya padece la enfermedad. ¿Bien? Con respecto a los síntomas, tenemos el dolor abdominal, la orina oscura, la fiebre, dolor articular, náuseas, vómitos, pérdida del apetito. ¿Sí? Es muy parecido, para no decir
prácticamente igual que la hepatitis A, los síntomas. Las causas, contacto sexual, ¿sí? Relaciones sexuales sin protección con una persona infectada, ¿sí? El pinchazo accidental de agujas es uno de los motivos más preocupantes para los trabajadores de la atención médica o para todas aquellas personas que están en contacto con sangre humana. También se puede transmitir de madre a hijo. Las mujeres embarazadas con el virus pueden transmitir ese virus al bebé durante el parto. ¿Bien? Factores de riesgo: relaciones sexuales sin protección, compartir agujas durante el consumo de drogas endovenosas. En los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres también tienen más factor de riesgo. Vivir con alguien que tiene esa infección crónica causada por este virus. La transmisión de madre a hijo, ¿sí? Tener un trabajo que nos expone al contacto con sangre humana. Y obviamente viajes a regiones que presentan ese índice alto de infecciones de hepatitis B, como es por ejemplo África, Asia, Europa Oriental. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿A quién se recomienda aplicar la vacuna contra la hepatitis B? En recién nacidos, en niños y adolescentes que no recibieron la vacuna cuando nacieron, en personas que trabajen o vivan en un centro con personas con discapacidades de desarrollo, personas que viven con alguien que tiene hepatitis B, trabajadores del servicio de salud, personal de emergencia o cualquier otra persona que tenga contacto con sangre, cualquier persona también que tenga una infección de transmisión sexual. ¿Quién más debe recibir la vacuna? Son personas que tienen diversas parejas sexuales. Las personas que tienen pareja, que tienen una pareja que tiene hepatitis B. Personas que se inyectan drogas ilícitas, que comparten agujas, que comparten jeringas. Otra personas que se tienen que vacunar son las personas con enfermedades hepáticas crónicas, ¿sí? Y personas con enfermedades renales en etapa terminal. ¿Bien? Hasta ahí. Vamos a ver si sigo con hepatitis C. La hepatitis C es una infección vírica que causa inflamación en el hígado y a veces conduce a daño hepático grave, ¿sí? Y se propaga a través de sangre contaminada. Hasta hace muy poco el tratamiento contra la hepatitis C requería de inyecciones semanales y medicamentos orales que muchas personas infectadas no podían tomar debido a otro problema de salud o a efectos secundarios, ¿sí? En la actualidad, el virus de la hepatitis C crónica suele curarse con medicamentos orales que se toman todos los días durante 2 o 6 meses, ¿sí? La infección a largo plazo de lo que es la hepatitis C se conoce como hepatitis C crónica y suele ser una infección, la llamamos silenciosa, entre comillas, durante muchos años. ¿Hasta qué? Hasta que el virus daña el hígado lo suficiente como para causar signos y síntomas de una enfermedad hepática. Y entre esos signos y síntomas tenemos la picazón de la piel, hinchazón de las piernas,
aparición de hemorragias con facilidad, ¿sí? Fatiga, falta de apetito, ¿sí? Ictericia, propensión a hematomas, ¿sí? Puede aparecer también confusión, somnolencia, dificultad para hablar, ¿sí? Las causas, en sí, en realidad la infección se propaga cuando la sangre contamina a el torrente sanguíneo de una persona que no está infectada. Se me fue la cámara otra vez. Creo que me está funcionando mal los puertos USB. Bueno, la cámara se me fue, pero no importa. Ustedes me siguen escuchando, ¿no? Sí, profe. Se escucha medio lejos, pero se escucha. Bien. Les decía que la infección en sí se propaga cuando la sangre contaminada con el virus entra en el torrente sanguíneo de una persona infectada. Bien, los factores de riesgo es casi siempre los mismos, o sea, el trabajador del área de salud, si alguna vez obviamente uno se ha inyectado o ha inhalado drogas ilícitas, tener VIH, ¿sí? Otro factor de riesgo es si existe un piercing o un tatuaje en un ambiente poco higiénico, ¿sí? Con equipos que no fueron esterilizados, si recibiste una transfusión de sangre o un trasplante de órganos antes del año 1992, si recibiste concentrados de factor de coagulación antes del año 1987, si recibiste tratamiento de hemodiálisis durante un largo tiempo, si tu madre biológica tiene una infección de hepatitis C. Bien, con respecto a las complicaciones, tenemos la fibrosis del hígado, la cirrosis, el cáncer de hígado y la insuficiencia hepática, lo mismo que con la hepatitis A y la hepatitis B. Bien, para todo esto se hace análisis de sangre. También se puede pedir que pruebas para daño hepático. La otra enfermedad que me queda, que no es una enfermedad es la hemorroides. Las hemorroides, también llamadas almorranas, son venas hinchadas en el ano y en la parte inferior del recto, o sea, son similares a las venas virocosal, en realidad se dice. Las hemorroides en sí pueden desarrollarse dentro del recto, o sea, hemorroides internas, o debajo de la piel, alrededor del ano, que son hemorroides externas. Bien, las hemorroides tienen varias causas, pero a menudo la causa en sí se desconoce. Con respecto a los signos y síntomas, tenemos, como les dije, las hemorroides externas que se ubican debajo de la piel que rodea el ano, que puede aparecer picazón o irritación en la zona anal, puede aparecer dolor, molestia, sangrado o hinchazón alrededor del ano. Y las hemorroides internas, que se encuentran dentro del recto, que en general no se pueden ver ni sentir, rara vez también causan malestar, pero lo que son los esfuerzos o la irritación al uno evacuar los intestinos puede causar un sangrado. Ese sangrado es indoloro, ¿sí?
pero se puede notar pequeñas cantidades de sangre en el papel higiénico, por ejemplo, o en el inodoro. ¿Sí? Un hemorroide en sí empuja a través de la abertura anal, lo que provoca es dolor e irritación. ¿Sí? Bien. Causas. Puede ser por un esfuerzo al evacuar los intestinos, por el sobrepeso, la persona obesa, la persona que tiene diarrea crónica o estreñimiento, ¿sí? Tener relaciones sexuales anales, obviamente. La persona también, o la mujer que dio parto natural, también puede llegar a tener hemorroides por la fuerza, ¿sí? Otro causa es el levantamiento de cosas pesadas, ¿sí? Con regularidad, obviamente. Y los factores de riesgo, a medida que uno envejece, el riesgo de sufrir hemorroides aumenta. ¿Por qué? Porque se debe a que los tejidos que sostienen las venas en el recto y el ano se pueden debilitar y se pueden estirar. ¿Sí? Como les dije antes, también puede ocurrir durante el embarazo. ¿Por qué? Porque el peso del bebé ejerce presión sobre la región anal. Y con respecto a las complicaciones, tenemos la anemia, ¿sí? Los coágulos sanguíneos, ¿sí? Ocasionalmente se puede formar un coágulo en un hemorroide. No es peligroso, pero puede ser doloroso, muy doloroso. Y muchas veces necesita que ser punzado y ser drenado. ¿Bien? Y otra complicación es la hemorroide estrangulada, que si se interrumpe, digamos, el suministro de sangre a una hemorroide interna, esa hemorroide se puede estrangular, ¿sí? Y lo que causa es un dolor muy, muy extremo. ¿Bien? Bien, con respecto a la medicación, el médico puede sugerir ciertas cremas, ciertos ungüentos, ciertos supositores de venta libre. Mayormente llevan lidocaína, que puede aliviar temporalmente ese dolor y esa comezón. ¿Bien? Hasta ahí vamos. Después, obviamente, hay procedimientos quirúrgicos. ¿Sí? Me voy a extender un ratito más por los 15 minutos que estuve hablando sin micrófono. Así que voy a empezar con lo que es la parte farmacológica vamos a empezar con lo que es acidez. ¿Sí? Las medicaciones se pueden ver desde 3 escalones y se clasifican en neutralizantes del ácido gástrico, antisecretores gástricos y plastificantes y cicatrizantes de úlceras. Bien, vamos a comenzar con el primero, que son los neutralizantes del ácido gástrico, ¿sí? Que entra el hidróxido de magnesio, el carbonato de calcio, el bicarbonato de sodio, el hidróxido de aluminio. Los fármacos estos tienen esa capacidad de neutralizar el exceso de ácido, ¿sí? Que son generados por las glándulas excíticas, que se localizan en toda la mucosa del cuerpo
y en el fondo del estómago. ¿Bien? Y provocan que un alivio inmediato de esa frustración, de ese ardor estomacal. Bien, tenemos los inhibidores de la secreción ácida, donde entran los antagonistas histaminérgicos del hidrógeno molecular hidrogeno, que entra la cimetidina, farmotidina, la ranitidina, que lo que hacen es que disminuyen la secreción ácida. ¿Sí? También lo que son los antagonistas histaminérgicos H2 se emplean en lo que es la profilaxis y también el tratamiento de úlceras pépticas, ¿sí? En gastritis, ¿sí? Una de las más potentes es la farmotidina. La ranitidina es el fármaco en sí que cuenta con más experiencia en su uso, pero los efectos adversos en sí son, por ejemplo, cansancio, cefalea, dolores musculares. Acuérdense que todo medicamento tiene efectos secundarios. ¿Bien? Otra cosa, que los analgésicos, recuerden que favorecen a la aparición de úlceras. ¿Bien? Entre los antagonistas histaminérgicos de hidrógeno molecular hidrógeno, tenemos el Taural, es muy conocido, ¿sí? El Gastrial también es muy conocido. Por otro lado, tenemos ¿cuáles? Los inhibidores de la bomba de protones, ¿sí? Que es el lansoprazol, el omeprazol, el pantoprazol, ¿sí? Lo que hacen son que inhiben de forma selectiva la bomba de hidrogeniones, o de protones por bloqueo de una enzima, la enzima aislada de la mucosa gástrica, la ATPasa, le podemos decir así, que están presentes en las células parietales gástricas. Bien, entre los nombres que dije tenemos el omeprazol, que el omeprazol es el fármaco que cuenta con más experiencia comercial, podríamos decirlo. Luego tenemos el Lansoprazol, ¿sí? Gastromax, Danlox. Luego tenemos los protectores de la mucosa, como es el axexamato de zinc y sucralfato, ¿sí? Que lo que hacen es que tienen una acción gastroprotectora, son cicatrizantes, ¿sí? Como es, por ejemplo, el factor AG antiácido, la milanta, ¿sí? La milanta viene de varias formas, tenés milanta simple, tenés milanta 2, milanta externa, hay varias que se utilizan todos estos fármacos para úlceras de estómago y de duodeno, o sea, úlceras pépticas, son neutralizantes del ácido estomacal, también son inhibidores de la secreción gástrica y son cicatrizantes de las úlceras. Bien, con respecto a la diarrea, ¿sí? Y la parte farmacológica, los nombres genéricos más comunes, el carbón, ¿sí? Es un absorbente intestinal y un antiflatulento, o sea, medicamento para los gases y antiflatulencias.
¿sí? Se usa como antiflatulencio para el tratamiento de la distensión abdominal. La distensión abdominal es una afección en la que el abdomen se siente lleno y apretado, ¿sí? Y el abdomen puede lucir como hinchado. También se utiliza para el meteorismo. ¿Se acuerdan? El meteorismo es un cuadro clínico, obviamente, debido a un exceso de gas dentro del intestino. ¿Bien? Y también se podría considerar como un antidiarreico. El carbón. Luego tenemos el tomperamida, que es un antidiarreico, también derivado de opiáceo. El opiáceo son sustancias que se usan en el tratamiento del dolor y también para reducir el sueño, ¿sí? O sea, que los opiáceos se derivan del opio, que contienen opio. También el loperamida inhibe el peristalismo intestinal, o sea, el movimiento ese ondulatorio de los músculos del intestino u otros órganos tubulares que se caracterizan por la contracción y relajación, ¿sí? Lo que hace es aumentar el tono del esfínter anal y se usa para el tratamiento de la diarrea aguda en adultos, también para la diarrea del viajero, ¿sí? Para el colon irritable, por ejemplo, también. Por otro lado, tenemos la sulfasalacina, que es una sulfamida con acción antiinflamatoria y inmunosupresora, ¿sí? Inmunosupresora, el debilitamiento del sistema inmunitario y de su capacidad para combatir infecciones, obviamente, y otras enfermedades. Y se usa en lo que es colitis ulcerosas. También se usa en artritis reumatoidea. Por otro lado tenemos la pectina, que la pectina es de acción constipante. O sea, hace que las heces se tornen duras, secas y difíciles de evacuar. Y las evacuaciones intestinales en realidad no suceden muy a menudo. Entonces, por eso es que se dice que tiene acción constipante. Bien, hace que uno pueda evacuar más fácilmente. Por otro lado, tenemos la neomicina, que es un antibiótico que se usa para la diarrea que causa bacteriana. Es un antibiótico aminoglucósido, que aminoglucósido es una sustancia que, un antibiótico aminoglucósido es una sustancia que combate muchos tipos de bacterias, ¿sí? Y actúa sobre la bacteria Gram-más, que se encuentra en las células. También actúa sobre algunas Gram-menos, que suele infectar el intestino, como son los colibacilos. Por otro lado tenemos la crema de bismuta, que es un compuesto que se utilizó durante muchísimo tiempo, muchísimos siglos, que tiene propiedades que el bismuto contiene como antisecretor. Son medicamentos que disminuyen la formación de ácido estomacal, también son antiinflamatorios, antimicrobianos, alivia lo que son las náuseas, los cólicos abdominales, y sirve también para controlar algunas dispepsias. ¿Sí? Bien,
Con respecto a los nombres comerciales, y con esto voy a terminar para la próxima clase, seguir con la parte farmacológica de vómitos. Con respecto a los nombres comerciales, tenemos el Suprasec, que es uno de los más conocidos, diría yo. Por otro lado, tenemos el Regulante, ¿sí? Neomax también es otro. Y tenemos los bismutos, que son las cremas de bismuto que les nombré antes, ¿sí? La próxima clase vamos a seguir con la parte farmacológica. Vamos a ver lo que es vómitos, ¿sí? No me acuerdo qué sigue, además de vómitos. Ya me perdí. Ah, bueno, meteorismo, sí, obviamente, meteorismo, hemorroides. Y creo que, no sé si me queda alguno más. No, creo que esos son los que me queda ver la próxima clase. Le pido nuevamente disculpas, no me había percatado que mi micrófono había dejado de funcionar, así que les pido disculpas, ahora dejó de funcionar mi cámara, así que estoy sin cámara. Bien, nos vemos entonces.